El día de hoy, prepárate para adentrarte en los rincones más oscuros y misteriosos de la historia, donde analizaremos a 5 brujos legendarios y sus hechizos, que dejaron una huella imborrable en el mundo antiguo, desde las sombras de la Europa medieval hasta las tierras místicas de Oriente. Desentrañaremos las vidas de estos hombres extraordinarios, cuyos poderes desafían nuestra imaginación. ¿Quiénes son estos brujos temidos y reverenciados? Acompáñame en este viaje donde revelaré sus nombres, sus hazañas y los secretos más oscuros que los rodean. ¿Estás listo para enfrentar lo desconocido? Yo soy el documentalista y esto es Los 5 brujos más poderosos del mundo antiguo. Abe no Seimei. En el Japón del siglo X, un nombre resonaba con poder y misterio. Abe no Seimei, nacido en el 921 después de Cristo. Seimei fue un legendario onmyoji, un maestro en el arte del onmyodo, una forma de cosmología esotérica y adivinación. Se decía que poseía habilidades sobrenaturales que desafiaban la comprensión humana. Seimei se describe a menudo como un hombre de apariencia enigmática, con penetrantes ojos que parecían ver más allá del reino mortal. Se dice que su presencia irradiaba un aura de poder que hacía que incluso los más valientes se sintieran inquietos en su presencia. Como onmyoji, Seimei tenía la capacidad de comunicarse con los espíritus y las deidades, invocando su poder para realizar hazañas asombrosas. Se decía que podía controlar los elementos, invocando vientos, lluvias y hasta terremotos a su voluntad. Seimei era reconocido por su habilidad para exorcizar demonios y espíritus malignos, protegiendo a la corte imperial y al pueblo de las fuerzas oscuras. Sus conocimientos de astrología y adivinación eran legendarios y se decía que podía predecir el futuro con asombrosa precisión. Seimei también era un maestro en la creación de talismanes y hechizos protectores que otorgaban a su portador inmunidad contra las fuerzas sobrenaturales. Se cuenta que Seimei una vez invocó una gigantesca araña demoníaca para aterrorizar a un rival político, demostrando su dominio sobre las criaturas del inframundo. Su poder era tal que se decía que podía aparecer en múltiples lugares al mismo tiempo, proyectando su forma astral a través de grandes distancias. Según la leyenda, Seimei podía transformarse en diversos animales, como cuervos o zorros, para espiar a sus enemigos o viajar sin ser detectado. Se rumoreaba que Seimei había alcanzado la inmortalidad a través de las artes mágicas y que continuó velando por Japón mucho después de su supuesta muerte. El legado de Abe no Seimei perdura hasta el día de hoy, con muchos templos y santuarios dedicados a su memoria, donde se le venera como un protector contra las fuerzas malignas. Simón Magus. En los albores del cristianismo, un hombre surgió de las páginas de la historia, envuelto en un aura de misterio y poder oscuro. Simón Magus, mencionado en la Biblia y en otros textos antiguos, fue un brujo y un líder religioso que desafió a los apóstoles y cautivó a muchos con sus extraordinarias habilidades. Se decía que Simón Magus poseía una presencia magnética, con ojos que ardían con un fuego interior y una voz que podía hipnotizar a multitudes. Su apariencia reflejaba una naturaleza enigmática, a menudo vestido con túnicas oscuras adornadas con símbolos arcanos.
Simón Magus era conocido por su dominio de la magia y la hechicería, capaz de realizar proezas sobrenaturales que dejaban a los espectadores asombrados y aterrorizados. Se decía que podía levitar y volar por los aires, desafiando las leyes de la gravedad con su poder místico. Según las leyendas, Simón podía invocar demonios y espíritus para que le sirvieran, controlándolos con su voluntad inquebrantable. Era un maestro de la ilusión, capaz de engañar los sentidos y hacer que las personas vieran y creyeran lo que él deseaba. Simón también poseía el don de la profecía, y muchos acudían a él en busca de conocimientos sobre el futuro. Se cuenta que Simón Magus desafió a San Pedro a un duelo de milagros, intentando demostrar su superioridad sobre los apóstoles. Algunos relatos sugieren que Simón podía resucitar a los muertos, o al menos crear la ilusión de hacerlo, sembrando el temor y la admiración entre aquellos que presenciaban sus actos. Se rumoreaba que Simón tenía un pacto con entidades oscuras, que le otorgaban poderes sobrenaturales a cambio de su lealtad. La tradición cuenta que Simón encontró su fin al intentar volar desde una torre en Roma, desafiando a los apóstoles, pero se estrelló contra el suelo cuando sus poderes fallaron. A pesar de su oscura reputación, Simón Magus dejó un legado duradero, influyendo en el desarrollo de movimientos gnósticos y convirtiéndose en una figura icónica de la brujería antigua. Salomón. El rey Salomón, hijo del rey David, es una figura que trasciende la historia y la leyenda. Aunque es conocido por su sabiduría y su reinado en Israel, también se le atribuyen grandes poderes mágicos y un profundo conocimiento de las artes ocultas. Su nombre evoca imágenes de misterio, poder y peligro. En las tradiciones mágicas, se describe a Salomón como un hombre de presencia imponente, con ojos que brillaban con sabiduría arcana y una voz que podía invocar a los espíritus. Se dice que portaba anillos y sellos mágicos que le otorgaban autoridad sobre las fuerzas sobrenaturales. Salomón poseía un vasto conocimiento de la magia y la demonología, y se decía que podía invocar y controlar a los demonios más poderosos. Según las leyendas, Salomón utilizaba su anillo mágico para convocar y esclavizar a los demonios, obligándolos a construir su famoso templo y a revelar secretos ocultos. Se le atribuye la autoría de grimorios mágicos como las clavículas de Salomón, que contienen hechizos, invocaciones y rituales para controlar las fuerzas sobrenaturales. Salomón también era conocido por su habilidad para curar enfermedades y exorcizar espíritus malignos, usando su sabiduría y poder mágico. Se decía que podía comunicarse con animales y entender su lenguaje, una habilidad que utilizaba para obtener conocimientos secretos. Según algunas tradiciones, Salomón tenía el poder de viajar a través de los reinos espirituales, visitando tanto el cielo como el infierno en sus búsquedas de sabiduría. Se cuenta que Salomón utilizó su magia para someter a la reina de Saba, una poderosa hechicera, y obtener sus conocimientos ocultos. Algunos relatos sugieren que Salomón podía transformarse en diferentes criaturas, como pájaros o bestias, para escapar de sus enemigos o para viajar grandes distancias. A pesar de su sabiduría, se dice que Salomón sucumbió a la tentación de la magia oscura en sus últimos años, atrayendo la ira de Dios. El legado de Salomón como brujo y maestro de las artes ocultas ha perdurado a lo largo de los siglos, influyendo en la tradición mágica de múltiples culturas. Hermes Trismegisto. En el crisol de las culturas egipcia y griega, emergió la enigmática figura de Hermes Trismegisto,
el 3 veces grande. Considerado el padre fundador de la alquimia y el hermetismo, Hermes Trismegisto es una figura envuelta en capas de misterio, reverenciado como un maestro de la sabiduría oculta. Se dice que Hermes Trismegisto era un hombre de apariencia cambiante, a veces representado como un anciano sabio, otras como un joven vigoroso. Sus ojos se describían como pozos profundos de conocimiento, y su voz tenía el poder de transmitir verdades ocultas. Como maestro de la alquimia, Hermes Trismegisto poseía el conocimiento para transmutar metales básicos en oro, un arte que trascendía lo físico y se adentraba en lo espiritual también. Se le atribuyen escritos sagrados como el Corpus Hermeticum y la Tabla Esmeralda, que codifican principios herméticos y enseñanzas místicas. Hermes Trismegisto era un maestro de la astrología, capaz de leer los movimientos celestiales y descifrar su influencia en el destino humano. Se decía que poseía el poder de la curación, pudiendo sanar enfermedades y restaurar el equilibrio físico y espiritual. Como psicopompo, Hermes Trismegisto guiaba a las almas en su viaje después de la muerte, navegando entre los reinos de los vivos y los muertos. Según la leyenda, Hermes Trismegisto fue el fundador de la ciudad de Hermópolis en Egipto, un centro de aprendizaje y misterio. Se dice que poseía el conocimiento de la palabra divina, el poder creativo del universo, y podía manifestar la realidad a través del lenguaje. Algunos relatos sugieren que Hermes Trismegisto vivió durante miles de años, acumulando sabiduría a través de múltiples vidas y encarnaciones. Su figura se entrelaza con la del dios egipcio Tot y el dios griego Hermes, fusionando lo divino y lo humano en un ser de inmenso poder y conocimiento. Zoroastro. De las antiguas tierras de Persia surgió Zoroastro, un profeta y maestro espiritual cuya influencia se extiende más allá de los límites de la religión y la magia. Fundador del zoroastrismo, una de las primeras religiones monoteístas del mundo, Zoroastro, una figura rodeada de misterio y leyenda. Se dice que poseía la presencia luminosa. Su voz tenía el poder de penetrar en los corazones de los hombres y despertar su conexión con lo sagrado. Según la tradición, Zoroastro tenía habilidades proféticas y visionarias, recibiendo revelaciones directamente del Dios Supremo, Ahura Mazda. Se le atribuye la autoría del Avesta, el texto sagrado del zoroastrismo, que contiene himnos, oraciones y enseñanzas espirituales. Zoroastro era conocido por su capacidad de comunicarse con los espíritus y las entidades divinas, actuando como un puente entre el mundo terrenal y el divino. Se decía que poseía poderes mágicos, incluyendo la capacidad de controlar los elementos y realizar milagros. Zoroastro enseñaba sobre la dualidad cósmica entre el bien y el mal, y la importancia de elegir el camino de la luz y la verdad. Según las leyendas, Zoroastro sobrevivió a múltiples atentados contra su vida, protegido por la gracia divina y su propio poder espiritual. Se cuenta que durante su iniciación espiritual, Zoroastro experimentó visiones celestiales y recibió el conocimiento sagrado directamente de Ahura Mazda. Algunos relatos sugieren que tenía el poder de curar enfermedades y realizar exorcismos, liberando a las personas de las influencias de espíritus malignos. Se dice que Zoroastro ascendió a los cielos en un carro de fuego, dejando atrás su legado espiritual para guiar a la humanidad. Las enseñanzas de Zoroastro han influido en otras tradiciones religiosas y filosóficas, incluyendo el judaísmo, el cristianismo y el islam, dejando una huella duradera en la historia de la espiritualidad humana. Estos 5 brujos
desde Ave Nosei hasta Zoroastro, encarnan los misterios más profundos y los poderes más oscuros del mundo antiguo. Sus historias nos sumergen en un reino donde la magia, la religión y la filosofía se entrelazan. Desafían nuestras nociones de lo posible, también de lo imposible. Y a veces sus leyendas nos invitan a explorar los rincones más recónditos de la complejidad humana, para que confrontemos tanto la luz como la oscuridad que residen en cada uno de nosotros, y así podamos encontrar la verdad. Sus legados perduran, contando secretos arcanos a través de los siglos, esperando a ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes como para sumergirse en un mundo de sombras y verdades ocultas. Yo soy el documentalista y esto fue Los 5 brujos más poderosos del mundo antiguo.